Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Víctor Escobar de la Garma. El doctor Víctor es neurocirujano especialista en terapia endovascular neurológica y cirugía cerebrovascular. Actualmente labora como médico adscrito al Departamento de Neurocirugía del Hospital General Ignacio Zaragoza del ISSSTE. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema Experiencia en el uso de FIL. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación, otorgo la palabra al doctor Víctor Escobar. Gracias, Irving. Gracias, Germán. Es un verdadero gusto y un honor estar aquí con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer la amable invitación por parte de Levet y todo el comité organizador de esta empresa, quien tuvieron a bien de programar esta charla el día de hoy, este webinar, que resulta muy interesante porque vamos a evaluar algunos conceptos acerca del líquido embolizante FIL. Es un líquido embolizante relativamente nuevo, tiene 5 años en el mercado. Y bueno, pues alrededor de estos últimos 2 años en el Hospital Zaragoza, donde laboro, pues hemos tenido la oportunidad de desarrollar un poco de experiencia con este líquido embolizante. Y bueno, pues a continuación vamos a mencionar algunos casos clínicos y bueno, sobre todo mencionar las características técnicas y físicas de este líquido embolizante que lo hacen diferente a todos los que conocemos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la charla. ¿Ok? ¿La estamos viendo? Sí, doctor, todo bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de tips, trucos en el uso del líquido embolizante FIL. FIL significa líquido inyectable hidrofóbico precipitante o Precipitating Hydrophobic Injectable Liquid. Y bueno, de sus características generales podemos mencionar que FIL es la conjunción de dos componentes, un disolvente y un copolímero. El polímero está creado por la unión de una sustancia que se llama PLGA más una sustancia que se llama HEMA o ácido poliláctico coglucólico más hidroxietilmetacrilato. A todo eso se le une covalentemente trillodo-fenol. Es un componente que está hecho a base de yodo y que le da la opacificación a este líquido embolizante. El disolvente es DMCO, como ya todos lo conocemos en otros líquidos embolizantes. Y aquí les pongo una representación de una esfera de FIL que se suspendió en solución salina a 37 grados. Y en el lado izquierdo podemos ver que esta esfera, cuando la rompemos o la cortamos por la mitad, vemos que todavía tiene componente líquido, que en este caso se ve color naranja o color rojizo. Mientras que en el lado derecho, cuando pasaron 2 minutos, en el otro fueron 30 segundos. Cuando pasaron 2 minutos, podemos ver completamente precipitado el líquido embolizante en condiciones similares a las del cuerpo humano. Una característica interesante del líquido embolizante FIL es que es la capacidad la capacidad embolizante. La capacidad embolizante se refiere a el volumen del émbolo creado por 1 mililitro de material embólico líquido. Es decir, si tenemos 1 mililitro de FIL a concentración 25%, esto nos va a dar una capacidad embólica de 0.85 mililitros y va subiendo con cada concentración de FIL que encontramos en el mercado. Tenemos 3 concentraciones diferentes, 25%,
30 y 35%. 25% es líquido embolizante que es menos viscoso porque tiene 16 centiestokes. Un centistoke es más o menos lo equivalente a la viscosidad del agua y 5 centiestokes es más o menos la viscosidad de la sangre, para que ustedes se tengan una idea. Entonces, vemos que 16 centiestokes corresponde a la concentración de Phil 25, esta presentación que es menos viscosa y que normalmente se utiliza en aquellos cortocircuitos en los que hay que, digamos, empujar el líquido más distalmente. Phil 30 es, digamos, la presentación estándar que tiene 36 centiestokes, tiene una capacidad embólica de 0.87 mililitros y digamos que es el estándar, ¿no? Es para embolizar tumores, para embolizar malformaciones arteriovenosas plexiformes y FIL 35%, que es una, digamos, concentración mucho más viscosa, tiene 72 centiestokes, se utiliza para aquellos cortocircuitos muy fistulosos y muy rápidos. Entonces, quiero destacar que la viscosidad, si lo comparamos con los líquidos embolizantes de tipo el etilén-vinil-alcohol, por ejemplo, Onyx, tiene 18 centiestokes. Squid, por ejemplo, Squid 18, el 18 se refiere a que tiene 18 centiestokes y Squid 12 tiene 12 centiestokes. Entonces vean ustedes cómo la capacidad de Phil 30 y Phil 35 es mucho más viscosa en comparación con estos otros líquidos embolizantes que ya habíamos mencionado. Entonces, si hacemos una comparación, esto me pareció muy interesante, si hacemos una comparación de Phil versus Onyx, vemos que se necesita menos cantidad de Phil para lograr una, digamos, un émbolo que pueda ocluir el vaso sanguíneo. ¿A qué me refiero? A que la capacidad embólica de Phil es mucho mayor. Necesitamos menos cantidad para crear un émbolo mayor. Se los voy a explicar más, digamos, más claramente con unos experimentos que se realizaron en el 2017, comparando justamente Onyx versus Phil. Aquí tenemos un modelo in vitro. Este artículo fue publicado en el 2017 y lo que estamos viendo en este modelo in vitro es que tenemos una parte que está diseñada como la parte arterial en donde está la punta del catéter que se ve del lado izquierdo y tres partes que semejan a los colectores venosos de una malformación arteriovenosa. Lo que está en el centro, con algunas, digamos, esferas en el centro o unos espacios vacíos en el centro, semejan al nido malformativo. Entonces, aquí lo que se ve es que compararon la capacidad embolizante de Phil y de Onyx en este modelo in vitro, inyectándolo a través de un microcatéter. Inicialmente lo que se vio es que a partir de la tercera inyección empezamos a ver opacificación de las venas. Significa que a partir de la tercera inyección ya el líquido embolizante, tanto Onyx como Phil, empieza a llegar a la fase venosa. Y a partir de la tercera inyección esperaron de 30 a 60 segundos. 30 segundos, bueno, hicieron dos grupos. Primero esperaron 30 segundos en un grupo, tanto para Phil como para Onyx, y en el segundo grupo esperaron 60 segundos para Phil y para Onyx, entre inyección e inyección. Estos son los moldes que tenemos después de la inyección de Phil y de Onyx y se ve que la capacidad embolizante prácticamente de ambos fue muy similar. No hubieron diferencias significativas, al menos en este experimento. Sin embargo, lo que se encontró es que hay una tendencia de Phil a lograr la misma embolización de Onyx, pero con menor volumen. Cabe destacar que estos resultados no son estadísticamente significativos, pero vean estas gráficas. Es justamente la tendencia que estamos observando en la gráfica A. Estamos observando menores cantidades de Phil, menores volúmenes de Phil, para lograr las mismas embolizaciones que se logran con mayores volúmenes de Onyx.
Y lo que aquí llama la atención es que al menos en este experimento resultó mucho mejor esperar entre inyección e inyección, al menos para Phil, 30 segundos. En este experimento fue mucho mejor la embolización si esperas 30 segundos entre inyección e inyección. Acordémonos de las primeras imágenes de cómo estaba cómo estaba partida la esfera de Phil, y vemos que a los 2 minutos es cuando se precipita completamente. Entonces, es un resultado un poco extraño, ¿no? Esperar poco tiempo, esperar 30 segundos. Ahora, existe un segundo experimento que se realizó también en el mismo año, comparando en un modelo animal, en un modelo porcino, Phil versus Onyx, y en cada uno de los grupos también se esperaban 30 segundos entre inyección e inyección y 60 segundos entre inyección e inyección. Curiosamente, en este artículo se encontró que la extensión de la embolización era mucho mejor con Phil cuando esperabas 60 segundos, cuando esperabas 1 minuto. En nuestra experiencia estamos viendo que el tiempo de espera entre inyección e inyección para lograr un buen tapón, un tapón firme y que permita digamos, un recorrido anterógrado del líquido embolizante más preciso y mucho mejor, es de 2 minutos. Debemos de esperar 2 minutos. A nosotros nos ha funcionado muy bien 2 minutos entre inyección e inyección. Entonces, la conclusión que podemos llegar al menos de la práctica clínica nuestra y de estos artículos, es que entre más esperes entre inyección e inyección, mucho mejor. El modo de preparación, la verdad es que es muy fácil, es una de las grandes ventajas que tiene este líquido embolizante, ya que no necesita tantalio para ser radioopaco. La pacificación se logra a través de este yodo, de esta molécula yodada unida covalentemente, y vemos que como no hay tantalio, no se tiene que agitar, no se tiene que poner en un vórtex el líquido embolizante. Ya viene preparado y listo para utilizarse. Entonces, una vez que tienes tu microcatéter posicionado en el sitio donde quieres inyectar el líquido embolizante, tienes que lavar el microcatéter. Y esto no solamente es con Phil, sino que es con todos los líquidos embolizantes. Hay que lavarlo específicamente con 10 mililitros de solución salina, es decir, 10, digamos, jeringas de 1 cc. Se tienen que purgar el microcatéter, se tiene que conectar para purgar el microcatéter, y después se tiene que conectar la jeringa de DMSO e inyectar pues el espacio muerto del microcatéter que tú quieras utilizar. Nosotros no tenemos ninguna preferencia por ningún microcatéter. Creo que todos los catéteres compatibles con DMSO en la actualidad son muy buenos. Posiblemente a nosotros nos gustan un poco más los que tienen punta desprendible, pero en realidad cualquier microcatéter compatible con DMSO nos ha funcionado bastante bien. Ahora, si tú quieres inyectar el FIL, la jeringa de FIL después de que pasaste el DMSO, te vas a encontrar con que está un poco trabada, no puedes inyectarlo adecuadamente, por lo cual se tiene que jalar el émbolo de la jeringa muy discretamente para liberar de alguna manera la misma y poderla inyectar al interior del microcatéter. Ahora, quiero destacar que si una gota de FIL toca el aire o toca la sangre o toca solución salina dentro del HOF del microcatéter, se va a precipitar. Al inicio de nuestra práctica clínica nos encontramos justamente cuando intentas conectar esta jeringa de vidrio al microcatéter. Si es que el HOF no está lleno de DMSO, se puede precipitar, y obviamente eso te causa muchos problemas después en la inyección de líquido embolizante. Entonces, nosotros lo que recomendamos es conectar el adaptador específico para que no haya una salida grande de FIL y no se polimerice o no se precipite con el contacto del aire. Y bueno, pues lo purgas hasta que ya no haya dentro de la jeringa aire. Entonces, como bien les decía, al retirar la jeringa de DMSO, se llena el HOF con el mismo
para que no haya ni solución salina, ni sangre, ni aire, y después conectas la jeringa de Phil con el adaptador. Entonces, lo que se recomienda es inyectar 0.010 mililitros por minuto. Es más o menos la cantidad de mililitros que se tienen que inyectar también para Squid y para Onyx. Y al terminar el procedimiento se tiene que esperar 3 minutos aproximadamente, porque acuérdense que el líquido embolizante se polimeriza a los 2 minutos, entonces esperas 3 minutos para que no haya ningún fragmento líquido que después se pueda migrar a otro lado de la circulación. Y después de esto, haciendo una ligera aspiración, vas jalando el microcatéter para sacarlo del molde o el cast de Phil. Esta es la presentación que tenemos de Phil. Normalmente viene con 2 jeringas, una que tiene DMSO y otra que tiene Phil, y un paquete extra que tiene 4 diferentes adaptadores para diferentes catéteres como Sonic, Headway Duo, Headway 17 o incluso un adaptador para un catéter balón que es el Scepter. Todo esto viene incluido en el paquete de Phil. Vamos a hablar algunos casos clínicos. El primer caso se trata de una paciente de 50 años que tiene una lesión frontal, ¿no? Predominantemente del lado izquierdo, tiene características imagenológicas compatibles con un meningioma de la falx, de la hoz del cerebro frontal. Y bueno, pues en este caso hicimos un abordaje vía radial a través de la arteria carótida interna del lado izquierdo. Estamos aquí observando un disparo a través de la carótida interna izquierda en proyección AP y lateral, observándose esa imagen redondeada que se opacifica, que es justamente la circulación pial de este tumor, que viene específicamente de la circulación de la arteria cerebral anterior. Entonces, bueno, este es un disparo a través de la carótida externa del lado izquierdo, observándose que hay una también opacificación de esta lesión. Sin embargo, podemos ver que predominantemente la lesión está alimentada por un flujo pial del lado izquierdo. Entramos del lado derecho a la circulación cerebral del lado derecho y bueno, realmente no pacifica nada por la carótida interna, pero vean por la carótida externa. Estamos observando cómo hay una opacificación de parte de esta lesión a través de la arteria meningia media. Entonces decidimos entrar a través de este pedículo, usamos un catéter guía 6 French y a través de ese catéter guía navegamos un microcatéter compatible con DMSO. En este caso fue un catéter Apollo con una guía Traxes 0.014, debido a que nosotros, pues, en ese momento no contábamos con una guía 0.007 o 0.008. Llegamos justamente hasta el sitio donde está la lesión. Segundo, aquí estamos haciendo un disparo a través del microcatéter. Ok, posicionamos el microcatéter un poquito más atrás porque nos dimos cuenta de que había muchísima presión justo antes de entrar al área vascularizada del tumor. Entonces tuvimos que jalar el microcatéter y nos pusimos, la verdad es que muy distales. Les voy a enseñar el video de cómo se empieza a inyectar Phil. Ahí vemos con la flecha amarilla el sitio de la punta del microcatéter. Vean ustedes cómo está muy alejada de el sitio de los vasos sanguíneos de la vascularización dural del tumor. Y esto es cuando empiezas a inyectar. Vean ustedes cómo avanza un poco y empieza a regresar. Vemos aquí un reflujo, ¿ok? Como en cualquier líquido embolizante. Lo que refieren los manuales de Phil, los manuales de usuario, los instructivos, es que no debes de dejar que fluya más de 1 centímetro del microcatéter. Entonces, bueno, aquí tenemos un reflujo que es verdaderamente pequeño
Esperamos 2 minutos para que esto se pueda precipitar y forme un tapón muy fuerte y después volvemos a inyectar. Tenemos un poquito de reflujo y esperamos otros 2 minutos. ¿Qué pasa después de haber esperado 4 minutos? Pasa esto. Estamos logrando una penetración muy distal. Aquí se utilizó FIL 30. Vean ustedes la capacidad que tiene este líquido embolizante de migrar anterógradamente con Onyx o con Squid. La verdad es que no sé, o sea, a nosotros no nos ha pasado. Hemos tenido que esperar un poquito más de tiempo con estos líquidos embolizantes y creo que eso es una gran ventaja con este líquido específicamente. Entonces tenemos el disparo de control a través de la carótida externa y bueno, pues esta es la cirugía. La verdad es que no penetró mucho líquido embolizante al tumor, sin embargo vemos algunas partes dentro del tumor como se encuentran de color blanco o amarillo. Entonces, después de haber esperado 4 minutos, estamos logrando una penetración distal de líquido embolizante hacia la red vascular del tumor. En este caso es vascularización dural la que estamos embolizando. Vean ustedes todo lo que tuvo que recorrer el líquido embolizante con tan solo esperar 4 minutos para hacer un tapón firme y fuerte que evite el reflujo. Este es el control. Y finalmente en una foto transoperatoria en donde estamos observando cómo en el interior del tumor se ve una imagen blanquecina amarilla que corresponde a el líquido embolizante y bueno, pues logramos de manera segura una resección total de este gran tumor. El segundo caso corresponde a un chico de 8 años al cual le fue diagnosticado un nasoangiofibroma. Entonces, el servicio de otorrinolaringología nos pidió que se embolizara esta lesión que se encuentra muy en contigüidad con la base del cráneo. Aquí estamos haciendo disparos a través de la carótida externa del lado derecho en proyecciones AP y lateral, en donde se ve parte de la lesión vascularizada. Aquí vemos justamente cómo todos esos ramos que son ramas distales de la esfenoidales de la arteria maxilar interna están vascularizando esta lesión. Entonces decidimos entrar justamente por este pedículo, posicionamos un microcatéter Marathon navegado por una microguía Traxe 0.014 a través de un catéter guía 6 French. Y aquí lo que estamos observando, vean ustedes la punta del microcatéter, cómo empezamos a inyectar el líquido embolizante FIL 30, 30% en este caso. Hay migración distal del líquido embolizante porque estamos inyectando muy lentamente. Si tú inyectas un poquito más fuerte, vas a notar que hay reflujo de este líquido embolizante. Yo sugiero que inicialmente hagas un pequeño reflujo, es decir, inyectes un poquito más fuerte para permitir que refluya discretamente el líquido embolizante y de esta manera se pueda compactar y de esta manera puedas esperar pocos minutos para lograr una penetración anterógrada más rápida. En comparación con Onyx, ¿qué es lo que está pasando con Phil? Phil cuando avanza lo hace en bloque, lo hace como si fuera una columna. Acordémonos que tanto Squid como Onyx avanzan como si fuera de forma concéntrica, como si fueran diferentes capas de una cebolla. Entonces van llenando el vaso de manera concéntrica. Lo que está pasando con Phil es que encontramos una penetración en columna o en bloque, lo cual logra de alguna manera llenar más rápidamente el vaso de líquido embolizante. Entonces, estamos observando aquí la embolización de este pedículo de la arteria maxilar interna que está vascularizando a este tumor. Tuvimos que esperar en este caso de 6 a 8 minutos para lograr un buen tapón, es decir, 3 inyecciones y a la cuarta empezamos a lograr que el líquido
fluyera de manera distal. Y bueno, pues este es el control de este paciente con nasoangiofibroma de la carótida externa del lado derecho. ¿Qué encontramos en el mismo paciente del lado izquierdo? También una vascularización mucho más grande, más dominante, también por ramas distales de la arteria maxilar interna. Y bueno, lo que hicimos fue también navegar un microcatéter, en este caso también fue un microcatéter Marathon con una guía Traxxas 0.014 y nuevamente nos encontramos un poquito lejos de donde está toda esa red de vasos del tumor, porque queremos primero llenar el pedículo único que está dando todas esas ramas al tumor. Entonces, inyectamos un poquito fuerte, lo voy a repetir, inyectamos un poquito fuerte para que podamos tener cierto reflujo. Esta es la primera inyección de FIL 30%. Inyectamos un poquito fuerte para que haya cierto reflujo y cuando tenemos un reflujo mínimo, entonces esperamos 2 minutos. A los 2 minutos, ¿qué es lo que pasa? Estamos encontrando que ya hay penetración distal del líquido embolizante a la vascularización de este tumor. Seguimos inyectando, inyectando. No muy fuerte porque puedes romper el tapón y lograr un reflujo, pero sí con constancia. Esperamos 2 minutos para que haya cierta redistribución del líquido embolizante a otros ramos que nosotros queremos embolizar y logramos penetración distal del líquido embolizante, como pueden observarlo en este video. Y bueno, pues se trata aquí un poco de jugar un poco con el tiempo, es decir, esperar para que se redistribuya el líquido embolizante a diferentes áreas o diferentes compartimentos de la lesión hipervascularizada y de esta manera pues podemos lograr una embolización total de esta lesión. Estos ya son las inyecciones finales de este líquido embolizante. Vean ustedes cómo se empieza a llenar el vaso principal. Y aquí es cuando te das cuenta que a esta lesión posiblemente ya no le quepa más líquido embolizante. Esperamos 2 minutos más y vemos que se redistribuye a otros segmentos o a otras áreas de otros compartimentos de esta lesión tumoral. Aquí lo que cabe la pena recalcar es que como no es un líquido que tenga tantalio en su interior, se pueden lograr inyecciones largas, puedes esperar mucho tiempo entre inyección e inyección, o puedes con una misma jeringa tardarte mucho tiempo y siempre lograr una opacificación constante en comparación con otros líquidos embolizantes. Mucho se ha mencionado, se ve menos, es menos la opacificación con FIL en comparación con Squid. Como ustedes pueden observar, al menos en este equipo que es Philips y que tiene un roadmap glue, un roadmap para líquido embolizante. Entonces, es lo que nos ha servido a nosotros para poder observar y desarrollar estas técnicas con este líquido embolizante. Nos hemos encontrado con que los angiógrafos Siemens tienen menor capacidad para poder ver el FIL en comparación con Philips. Eso es otra característica también importante. Entonces tenemos los disparos de control de la carótida externa del lado izquierdo y bueno, pues vemos una completa embolización de ambos lados. Este es el pre y este es el post. El paciente fue operado sin ninguna eventualidad por el servicio de otorrinolaringología por vía endoscópica y la resección fue satisfactoria. Este es el tercer caso que les presento. Es una mujer de 65 años con cirrosis hepática, tiene insuficiencia hepática Child-C,
con 30,000 plaquetas. Resultó que tuvo una caída de su propia altura un mes antes de haberla visto y bueno, pues nos encontramos que la paciente llega somnolienta y bueno, con poca facilidad para hablar. Entonces nos encontramos con esta lesión que corresponde a hematomas subdurales bilaterales. Son hematomas crónicos agudizados con un componente agudo de manera bilateral con compresión importante de ambos hemisferios cerebrales. Cuando realizamos el disparo a través de la arteria carótida interna del lado derecho, nos damos cuenta de esta compresión severa que tiene el cerebro por este hematoma subdural. Y bueno, aquí tenemos un disparo a través de la arteria carótida externa del lado derecho. Mientras que del lado izquierdo, pues tampoco se queda atrás. Vemos una compresión fuerte, una compresión importante de la circulación cerebral y del cerebro del lado izquierdo por este hematoma subdural y vemos la imagen de la circulación carotídea externa del lado izquierdo. Entonces, aquí el plan fue embolizar las arterias meningias medias, que es un tratamiento que se ha puesto en boga en los últimos meses. Hay ya evidencia que demuestra que puede tener efectos benéficos en este tipo de pacientes en los cuales la cirugía se encuentra contraindicada por el número de plaquetas. Y bueno, aquí estamos entrando justamente del lado derecho a la arteria meningia media. Nos estamos encontrando que en este caso decidimos embolizar inicialmente con Squid 18. Vean ustedes, este es el primer disparo de Squid 18, cómo se va tanto a la rama parietal como a la rama frontal de la arteria meningia media, perdón. Y bueno, pues seguimos inyectando este líquido embolizante. Cuando después de más o menos media hora de estar intentando hacer un tapón de Squid 18, ¿qué es lo que nos encontramos? Que el líquido embolizante ya no avanza más allá de esto que les estoy presentando en este momento. Ya no podemos lograr mayor penetración distal en este caso y al contrario, cuando inyectábamos teníamos un reflujo importante. Entonces aquí lo que decidimos fue cambiar la jeringa de Squid, conectar la jeringa de Fill 30% y esto fue lo que nos encontramos. Una penetración a través de esta rama que ya estaba ocluida por Squid, una penetración distal a través de la arteria meningia media y vean ustedes cómo se está pasando incluso el líquido embolizante a la arteria meningia media del otro lado y estamos logrando penetración distal incluso a la rama parietal de la arteria meningia media. Todo esto con la inyección de Fill. Entonces, después de que logramos esta inyección, nos quedó 0.01 mililitros de Fill en la jeringa. Entonces, vean ustedes, este es el control, como podemos ver cómo está un poquito más opacificada la región que se pudo embolizar con Squid y está menos opacificada la rama parietal en este caso, que fue embolizada con Fill. Entonces les decía que nos sobró 0.01 mililitros en la jeringa de Fill. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues nos fuimos a la otra arteria meningia media. Recordemos que esta paciente tenía hematomas subdurales bilaterales, entonces nuestro objetivo fue embolizar ambas arterias meningias medias. Y lo que aquí nos encontramos es que, pues igualmente navegamos un microcatéter Marathon con una guía Traxes 0.014 a través de un catéter guía Chaperon y lo que nos encontramos es que con 0.01 mililitros de Fill pudimos hacer un tapón inicial. Vean ustedes, esta es la inyección de Fill. Inyectas un poquito fuerte inicialmente para que haya cierto reflujo y esperas 2 minutos. ¿Qué pasa después de 4 minutos? Esto es lo que pasa. Con 0.0
1 mililitros de FIL, estás haciendo que el líquido embolizante penetre anterogradamente. Entonces, vean ustedes cómo realmente se necesita un pequeño volumen de FIL para lograr un tapón firme, un tapón fuerte y lograr que este líquido embolizante viaje más distalmente. Entonces, aquí lo que hicimos fue cambiar la jeringa por la de squid que nos sobraba inicialmente y bueno, pues logramos la embolización total de la arteria meningia media con ayuda de este tapón hecho inicialmente por Phil y finalmente embolizada con Squid 18. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues que la verdad es relativamente fácil hacer un tapón firme, un tapón fuerte con Phil. Vean ustedes cómo se necesita, al menos en este caso, en la circulación externa, se necesitó 0.01 mililitros para lograr un tapón. Aquí tenemos una vista AP en donde ambas arterias meningias medias se están encontrando, ambas están embolizadas y finalmente tenemos el control post-embolización a las 48 horas. Aquí tenemos pre-embolización del lado izquierdo y post-embolización 48 horas después. Hubo una disminución del volumen de los hematomas subdurales. Si bien es cierto que no se desaparecieron completamente, hubo una mejoría relevante en la sintomatología del paciente e imagenológicamente también el volumen de los hematomas disminuyó. Entonces, para todos aquellos que pudieran tener cierto escepticismo de usar dos embolizantes líquidos a través de un mismo microcatéter, ya hay bastante, desde el 2016 ya hay diferentes artículos, este es el más nuevo, se acaba de publicar en la AJNR en abril de 2020, en donde se avala la seguridad para poder utilizar dos líquidos embolizantes diferentes. En este caso ellos utilizaron para crear un tapón proximal, inicialmente FIL 30 o FIL 25%, y después utilizaron en este grupo Menox, el líquido embolizante Menox. Entonces, tenemos el caso 4. Se trata de una malformación arteriovenosa, Spetzler-Martin 2, es temporal, frontotemporal del lado derecho. Aquí tenemos el disparo inicial a través de la arteria carótida interna, donde estamos observando que se trata de una lesión compacta, es una lesión que tiene un aneurisma intranidal, un aneurisma grande intranidal, tal vez aquí no se puede observar, pero lo vamos a ver mejor en la lateral, y que está alimentado por ramas de la arteria cerebral media del lado derecho. Aquí tenemos el disparo lateral, vean ustedes, tenemos un nido plexiforme, tenemos circulación superficial y tenemos también un gran aneurisma intranidal. Lo voy a volver a pasar. Aquí tenemos un zoom de los disparos a través de la arteria carótida interna. Vean ustedes, esta es una fase temprana en donde estamos observando que esta malformación arteriovenosa se alimenta por tres diferentes pedículos. Todos salen a través de el tronco superior de la arteria cerebral media. Todos estos tres van a la malformación arteriovenosa y aquí estamos opacificando el nido, que es plexiforme, es compacto, y también este gran aneurisma intranidal que está comunicado también al drenaje venoso de la malformación. Tiene en total 3 venas colectoras, aquí solo se observan 2, pero tiene 3 venas que drenan la malformación. Entonces, aquí lo que hicimos fue realizar una olla a presión. Estamos navegando inicialmente un microcatéter Apollo con punta desprendible de 3 centímetros con la ayuda de una guía Traxe 0.014 y un catéter guía Benchmark de 6 French.
Y ahorita lo que estamos observando es la navegación de un segundo catéter a través del mismo catéter guía. Es un microcatéter Echelon 10 a 45 grados, navegado con la guía Traxxas 0.014. Entonces, vean ustedes este video. Estamos avanzando el Echelon 10 a 45 grados. Ya tenemos posicionado el Apolo en la unión arterionidal a través de este pedículo. Vean ustedes cómo se está avanzando el microcatéter Echelon justo antes de donde acaba la punta del Apolo para poder realizar la olla a presión. Finalmente, bueno, cambiamos la proyección de trabajo, lo estábamos observando en una lateral, cambiamos a oblicua y aquí podemos observar ya cómo están los dos microcatéteres. Tenemos antes el Echelon y después casi donde inicia el nido, la punta del Apolo. Entonces aquí lo que estamos observando es una primera implantación a través del microcatéter Echelon 10 de un pequeño coil. La medida del coil normalmente la escogemos dependiendo del pedículo que tengamos. Si el pedículo mide 2 milímetros, utilizamos un coil de 2x2 o de 2x1. Nuevamente vean ustedes cómo la punta del Apolo siempre está libre, nunca está dentro de los coils. Entonces aquí ya estamos implantando, me parece, un tercero o cuarto coil para lograr esta olla a presión. Todo esto a través del Echelon 10 a 45 grados. Entonces, bueno, esta es la primera parte de la olla a presión. Justamente este pedículo está ya lleno de coils y posteriormente a través del mismo Echelon 10 estamos inyectando un líquido embolizante que todos lo conocemos, es el N-butil cianoacrilato. En este caso utilizamos histoacril porque no tenemos Glubrand en nuestra institución y lo diluimos 1 a 1 con lipiodol. El vial de histoacril viene de 0.5 mililitros, entonces utilizamos 0.5 mililitros de lipiodol. Vean ustedes cómo empezamos a inyectar lentamente el cianoacrilato. Sabemos que en cuanto el cianoacrilato entre en contacto con los coils, se va a polimerizar inmediatamente. Estamos inyectando, ahí viene, hay cierto reflujo. Vean ustedes cómo refluye y en ese momento retiramos el Echelon. Obviamente teniendo cuidado de no jalar tampoco el microcatéter Apolo que se encuentra, la punta al menos se encuentra ahí libre. Entonces hacemos, inicialmente en este caso decidimos iniciar inyección de Onyx en este pedículo inicialmente. Cambiamos la proyección a una lateral y vean ustedes cómo empieza a penetrar el Onyx al nido malformativo. Ahora, un detalle interesante acerca del Onyx es que el tantalio micronizado que se utiliza en este líquido embolizante, ese tantalio puede medir de 8 a 10 micras. ¿Qué significa esto? Que vasos muy pequeñitos, vasos muy pequeños que estén dentro de la malformación, que puedan medir, digamos, menos de 10 o menos de 8 micras, no van a poder ser embolizados por el Onyx porque el tantalio lo va a estar tapando ese tipo de vasos. Entonces, esto fue lo que logramos con el Onyx. La verdad es que no pudimos avanzar más este líquido embolizante porque se nos paró. Después de un tiempo de estar inyectándolo muy bien, empezó a refluir. Intentamos hacer un tapón justamente después de varios minutos y bueno, nunca pudimos lograr que viajara anterogradamente a través de este pedículo. Entonces, acordémonos que tenemos tres pedículos, utilizamos el de en medio para inyectar Onyx, después viajamos a través del pedículo de color rojo y aquí lo que hicimos fue cambiar nuestra estrategia. Intentamos, bueno, cambiamos, mejor dicho, el líquido embolizante, empezamos a inyectar a través de un tapón simple Squid 18. Cabe destacar que tardamos un poquito en lograr el tapón en este caso. Y bueno,
Esto fue lo que logramos a través de la inyección con Squid 18. Vemos también que hay una buena penetración a varias partes a varios segmentos del nido malformativo, pero después de una muy buena inyección empezamos a experimentar reflujo. Vean ustedes cómo está el microcatéter y en esta se ve ya el reflujo tan importante que empezamos a experimentar con este líquido embolizante. No quisimos, la verdad, sacar el microcatéter. Intentamos durante muchos minutos la inyección del líquido embolizante, sin embargo, siempre estuvimos experimentando reflujo. Entonces, aquí vemos la representación en una proyección lateral de Squid 18 versus Onyx. La verdad es que se parecen bastante. Ambos tienen la misma viscosidad, es 18 centistokes, pero ya no logramos avanzar más la embolización. Nos encontramos con este grave problema. Entonces lo que hicimos fue la navegación a través de un tercer pedículo. Era el último pedículo que podíamos ya tener disponible para poder curar esta malformación. Teníamos miedo de que experimentáramos una hemorragia post-embolización, entonces tuvimos que arriesgarnos a entrar a este pedículo e intentar tapar toda esta malformación. Esto es lo que nos faltaba, que si se dan cuenta ustedes, pues es un nido todavía bastante importante. Todavía se ve cómo se opacifica el aneurisma que está intranidal. Y bueno, pues aquí a través de este microcatéter empezamos a inyectar FIL. Porque es un pedículo grande, nos costó un poco más de trabajo hacer un tapón. Tardamos alrededor de 15 minutos a media hora de hacer un tapón de FIL. Y vean esto, empezamos a inyectar FIL 30 y se nos empezó a ir a otro vaso. Esto es peligroso. Entonces, acordémonos que FIL puede ser un poco más, a pesar de que es menos viscoso, es más viscoso, perdón, que Onyx o Squid 18, el FIL 30, tiene una capacidad de penetración tremenda. Entonces, aquí tuvimos esta migración de líquido embolizante, pero después de esperar unos minutos pudimos lograr una penetración intranidal y finalmente el aneurisma pudo ser también embolizado con FIL. Después de esperar 3 minutos, aquí lo que se hace es quitar el microcatéter. La verdad es que no era un microcatéter con punta desprendible y a pesar de eso se pudo desprender bastante bien del cast o del molde. Y bueno, pues estos son los disparos de control. Tenemos una embolización completa de esta lesión en proyecciones AP, en proyección oblicua a través de la arteria carótida interna del lado derecho y en proyección AP lo estamos viendo de esta manera. Estamos observando por un lado cómo se encuentra la opacificación de FIL, que es mucho menor a la del Onyx y al Squid 18, y aquí lo vemos justamente en una proyección lateral. Vean ustedes cómo el Squid y el Onyx tienen un grado de opacificación muy similar porque prácticamente ambos están hechos con tantalio. Está un poco más micronizado el del Squid que el del Onyx. Y finalmente Phil, pues tiene una visualización bastante decente, creo yo. Sin embargo, es mucho menor que la de los dos líquidos embolizantes comentados previamente. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos en vivo cuando operamos a estos pacientes? Vemos aquí la olla a presión. Vean ustedes cómo se encuentra el pedículo lleno de coils y Phil en vivo tiene una coloración entre amarilla y blanquecina. Diría yo que el Phil se tiñe muy parecido a la coloración del cerebro, o sea, color carne, algo por el estilo, ¿no? O rosado. Entonces vemos que el Phil, aquí encontramos la olla a presión, aquí se ve en una coloración amarillenta, de color amarillo el Phil, y bueno, pues también en este caso
Este fue otro caso, no fue el caso que les presenté previamente, es otro caso que tuvimos la oportunidad de embolizar con ambos líquidos embolizantes. Operamos a la paciente porque fue una embolización parcial, no logramos una curación de la enfermedad. Y bueno, tuvimos que operar a esta paciente encontrándonos por un lado Onyx, que es duro, ¿no? Es fuerte, no se destruye fácilmente con el bipolar, y Phil es un poco más moldeable y se puede fragmentar. Es una de las características que tiene Phil en vivo, que se fragmenta fácilmente en comparación con el Onyx, a pesar de que ambos son materiales cohesivos, no son adhesivos. El Onyx parece ser un poquito más cohesivo o más cohesivo que el Phil. ¿Qué nos encontramos en las imágenes postoperatorias de los pacientes que normalmente embolizamos con este líquido? Bueno, nos encontramos que la verdad, la mayoría de los líquidos embolizantes que están hechos con tantalio tienen mucho artificio en las imágenes postoperatorias, tal como lo encontramos en este artículo que fue publicado en el 2018. Se hizo una comparación de modelos porcinos que fueron embolizados con Onyx y con Phil. Y vean ustedes, en las imágenes de arriba podemos encontrar cómo fue embolizada una red de vasos de los cerdos que se encuentran en la base del cráneo. Y normalmente este modelo es el que se utiliza para la mayoría de los líquidos embolizantes para probarlos. Y vean ustedes cómo encontramos pues un artificio ahí que impide ver más o menos el molde o el cast de Onyx en comparación con las imágenes de abajo, en donde se observa con cierto ventaneo, pues ya podemos evidenciar un poco cómo está el líquido embolizante. También se realizó una comparación en este modelo animal entre Onyx y Phil en imágenes de resonancia magnética. En las imágenes de resonancia magnética me parece impresionante cómo el Phil no se ve. Vean ustedes, no se ve en la resonancia magnética en comparación con el Onyx, donde se ve hipointenso. Ahí está indicado con las flechitas. Entonces, la verdad es que en resonancia magnética, Phil puede tener poca visibilidad. Tenemos este artículo donde también están explicando justamente el grupo de Turquía, pues los hallazgos histopatológicos de pacientes embolizados con Phil, en donde estamos observando pues que Phil normalmente se observa como imágenes redondeadas, eosinófilas, aquí en esta tinción de hematoxilina y eosina. Aquí tenemos un corte transverso de un vaso sanguíneo que fue embolizado tanto con Onyx como con Phil. Lo que vemos en el centro es el molde de Onyx, cómo está concéntricamente llenando el vaso, pero vean ustedes aquí indicado con la flecha cómo Phil puede penetrar esos pequeños agujeros en los que no, o que deja el Onyx libres. Entonces, el nivel de penetración de Phil puede ser bastante bueno. Y por si fuera poco, pues estamos observando que Phil logra penetrar incluso vasos de 2.9 micras. Imagínense, es una penetración bastante buena de este líquido embolizante porque logra llegar a los vasos más pequeños de la circulación cerebral, en comparación con Onyx, que tiene reportado una penetración hasta 5 micras, vasos hasta de 5 micras, pero no menos. Por otro lado, bueno, pues sabemos que como no tiene tantalio, Phil, pues no se precipita el mismo, no se precipita el tantalio, y por lo tanto tiene una opacificación homogénea, una homogeneidad en la opacificación. Y bueno, aquí nada más este experimento se los muestro para que vean cómo después de 30 minutos de haber agitado los líquidos embolizantes con tantalio, puede haber una precipitación ya del mismo, ¿no? En la imagen B, que está en el centro, esto fue justo después de haber sido puestos en el vórtex, después de haber sido agitados. Vean cómo está completamente uniforme el tantalio en estos viales.
pero cuando cuando pasaron 30 minutos en la imagen C, pues ya el tantalio se empieza a ir al centro. Entonces hay que tener mucho cuidado después de 30 minutos al utilizar estos líquidos embolizantes, tener en consideración que después de 30 minutos ya empieza a haber cierta agregación del tantalio. Y bueno, pues hay un nuevo líquido embolizante de Microvention, se llama PHIL-LV o PHIL Low Viscosity, que todavía aparentemente no tenemos en México, pero es una versión del 25%, PHIL 25LV, que ya fue probado en Europa, ya se han hecho algunos estudios con este líquido embolizante que parece, a pesar de que tiene las mismas características de PHIL 25% en cuanto a viscosidad, parece que tiene los componentes, las cadenas del polímero son más largas, lo cual permite que este líquido tenga mejor penetración distal a las lesiones vasculares. Entonces, aquí vean la gráfica en A. La gráfica A, estamos viendo la extensión de la embolización. Están comparándose FIL 25% LB versus SQUID 12, que en teoría tiene menos viscosidad que el FIL 25% porque tiene una viscosidad de 12 centistokes. Y vean ustedes cómo el FIL, ninguno de estos resultados, quiero también decir, es estadísticamente significativo, pero hay una tendencia a lograr mejores embolizaciones o mayores embolizaciones en comparación con el SQUID 12 o el FIL 25. Y también se evaluó la cantidad de reflujo que se tiene con este líquido embolizante y vemos una tendencia a menor reflujo con FIL 25. Entonces parece un líquido embolizante prometedor. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las conclusiones que les puedo decir yo de esta charla? Creo que todos los líquidos embolizantes son buenos. Creo que todos los líquidos embolizantes tienen una función particular. No creo que uno sea mejor que otro. Creo que todos tienen ventajas y desventajas. La gran ventaja que yo encuentro específicamente con el líquido embolizante FIL es que se puede lograr un tapón firme, un tapón fuerte en pocos minutos. Entonces, si eres de las personas que no tiene tal vez mucha experiencia haciendo un tapón con Squid o con Onyx, o si eres de las personas que eres un poco desesperado, no quieres hacer una olla a presión y quieres hacer un tapón rápido, debes de irte. Yo creo que la mejor opción es Phil. Algo que me parece interesante es que cuando estés embolizando con Onyx o con Squid y sientas que ya no pasa más el líquido, cuando sientas resistencia, entonces sugiero que cambies la jeringa y le conectes una jeringa de Phil. ¿Por qué? Porque seguramente el Phil va a poder penetrar a los lugares a los que no pudo penetrar el Onyx o el Squid, ya sea por el tantalio o ya sea por las características físicas de estos líquidos, ¿no? Entonces tenemos, por lo tanto, una penetración más distal, creo yo, con este tipo de líquidos embolizantes. Y tal vez una desventaja que yo le vería a este líquido es que no es muy visible en la resonancia magnética. Sí nos sirve mucho que no se logre observar tanto artificio en un ATAC, pero en la resonancia magnética a mí me gustaría que se viera un poco más, sobre todo cuando queremos planear una intervención quirúrgica abierta, una cirugía abierta. Debemos de ver una de nuestras guías es justamente el molde de líquido embolizante. Entonces, no sé si sea una ventaja o desventaja que tenga poca visibilidad, perdón, en la resonancia magnética. Este es el hospital en donde nos encontramos laborando. El equipo neuroendovascular es el Hospital Zaragoza del Iste, está en el oriente de la ciudad. Tenemos más de 500 camas y atendemos a una población de más de 1.5 millones de habitantes porque se encuentra en la delegación Iztapalapa, que es la más poblada de la Ciudad de México. Esta es la sala más nueva que se tiene en este hospital. Desafortunadamente no tenemos 3D, pero es un equipo Philips en donde tenemos esta posibilidad de tener un roadmap glue que nos permita una mejor
visualización de Phil, justamente. Tenemos una sala de hemodinamia en la planta baja también, donde cuesta un poco más de trabajo, es cierto, cuesta más de trabajo, pero la visibilidad, la opacificación es mucho menor del líquido embolizante Phil. Aquí me encuentro con mi colega, el doctor Alfredo Montenegro, neuroradiólogo y terapista endovascular neurológico, con el cual hacemos equipo para formar el equipo de terapia endovascular neurológica. Y bueno, pues tanto él como yo hemos desarrollado pues esta experiencia con este líquido embolizante, ya que afortunadamente pues tenemos la capacidad, el ISSSTE tiene la capacidad de poder tenerlo para todos los pacientes. Equipo de anestesiólogos, de técnicos, de radiólogos, de enfermería que están ya capacitados. Ya tenemos 2 años formando, desarrollando este equipo de terapia endovascular neurológica, 2 años en los cuales pues hemos logrado muy buenos resultados. Tenemos más de 250 pacientes tratados en 2 años. Y bueno, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Se llama Neurovascularis de Zaragoza en Facebook, donde nos encontramos subiendo distintos casos que de manera educativa pues enseñan un poco las técnicas y pues los diferentes dispositivos y las enfermedades que se pueden tratar a través de la vía endovascular. Mil gracias y bueno, pues ahí tienen mis datos, quedo a la orden. Cualquier pregunta que tengan, con gusto la podemos resolver. Perfecto, gracias, doctor. Bien, tenemos una pregunta por parte de Fanny Alvarado. Nos dice, doctor, buenas tardes. ¿Cuáles son tus criterios a considerar para decidir si usas un fill 25% o un fill 30%? Bueno, Fill 30% es el estándar. La verdad es que se utiliza para malformaciones que son compactas, que son plexiformes y que no son rápidas o que que no tienen una velocidad grande en el cortocircuito. Entonces, cuando tienes un cortocircuito, digamos, convencional, no sé si pueda explicarse de esa manera, pero si tienes un cortocircuito de estas características, que no es fistuloso, que es plexiforme, yo prefiero 30%. Ahora, cuando acabas de inyectar Onyx, tal vez, o Squid, y ya no puedes seguir inyectando más cualquiera de esos dos líquidos embolizantes, yo me iría por un 25%, que es teóricamente menos viscoso y puede lograr una penetración mucho más distal a esos vasos que ya están previamente embolizados con Squid u Onyx. Entonces, esa sería mi consideración. Utilizo Fill 25% cuando previamente ya se ha embolizado con otro líquido embolizante y quieres llegar más distal, y 30% cuando quieres hacer un tapón inicial bueno, o quieres embolizar la totalidad de la lesión con un solo líquido embolizante. Posiblemente 30% pueda ser una buena opción cuando no hay un cortocircuito fistuloso y plexiforme. De acuerdo, gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. José Manuel López Ortiz manda un abrazo al doctor Escobar y al doctor Montenegro. Excelente presentación. Mil gracias. Ángel Manzanares dice, me percaté que los microcatéteres ni uno fue por Headway 17 o Duo. ¿Es por preferencia o características? Bueno, la verdad es que el Headway Duo en nuestra institución, en el ISSSTE, no está autorizado. A nosotros nos encantaría poderlo utilizar, pero desgraciadamente no nos lo pueden pasar. Es por eso que en este caso, pues la mayoría fueron con Apollo o con Marathon. Sin embargo, Headway Duo es un microcatéter que navega excelente y al menos cuando se utiliza con Fill, nunca se queda. Es lo que nos hemos encontrado, nos hemos percatado en algunos casos. Nunca hay dificultad para poderlo retirar una vez que acabas la embolización con Fill. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. Adolfo nos dice, siempre se inyecta a 0.010 mililitros por minuto. Después de que se realiza el tapón para 2 minutos, aquí espera que viaje un poco más distal sin necesidad de inyectar nuevamente. Bueno, la verdad es que 0.010, la tasa de 0.010 por minuto es algo que viene en el manual, ¿no? Es algo que todos te recomiendan dentro de Microvention, pero sabemos que
las cosas que suceden en medicina, las cosas que suceden en un manual no siempre se acercan a la vida real. Entonces, a veces tal vez después de utilizar el líquido embolizante depende un poco más de feeling. Lo que nosotros hacemos inicialmente en la inyección inicial es hacerlo un poquito más fuerte para que haya cierto reflujo y después de 2 minutos inyectamos lentamente, tal vez a 0.010 por minuto. ¿Por qué? Porque necesitamos reforzar el tapón. Una vez que tienes el tapón, nunca inyectas a 0.010 por minuto. O sea, puedes hacerlo un poquito más rápido, puedes hacerlo un poquito más fuerte. Sin embargo, nunca apretar demasiado fuerte porque puedes vencer el tapón. La verdad es que este tipo de cosas es difícil de explicar un poco, porque también depende un poco de ese feeling que tengas con el líquido embolizante. Sin embargo, algo que no mencioné y que creo que es importante es que creo que tienen una ventaja estas jeringas en las que viene montado el fil, porque a pesar de que no se ve, cuando tú empiezas a inyectar, parece que tienen una rueda dentada o parece que tienen válvulas. Entonces, no te deja inyectar todo, sino que te empiezas a inyectar poco a poco como si fuera un escalón, como si fueras venciendo un escalón a través de la jeringa o una rueda dentada. Entonces, creo que esa puede ser una ventaja específicamente en el modo de presentación en la que viene Phil. Perfecto, gracias, doctor. Bien, parece ser que no tenemos más preguntas. ¿Algún comentario final, doctor, sobre la sesión? Bueno, pues quiero agradecerles a todos. Es la verdad un honor poder estar aquí con todos ustedes, con el gremio endovascular del país. Enhorabuena y bueno, pues esperemos que este tipo de clases o de conferencias en línea, ¿no? O este tipo de eventos se pueda seguir perpetuando en el futuro. Mil gracias. Gracias, doctor. Nuevamente agradecemos extendemos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Víctor Escobar de la Garma, por su excelente participación. Por último, los invitamos a contestar una breve encuesta que les aparecerá al final de la sesión y a que estén pendientes de nuestros próximos webinars. Hasta luego.